primera instancia justamente lo que decía Martínez con respecto justamente al tema impuestos. Pero sí el compromiso monitoreado por la sociedad de que el gasto público crea menos que el crecimiento de la economía. Daniel, de pronto lo que quiere también el auditorio es ese tipo de frases contundentes, ¿no? No va a haber suba de impuestos a partir de la próxima administración si yo soy presidente. Lo vuelvo a decir. Yo creo que el que diga eso y esté seguro que lo va a cumplir, creo que no está entendiendo lo que pasa en el mundo. Yo te vuelvo a decir, una economía que cambia, donde te cambian los parámetros. ¿Quién puede asegurar que la situación no te obligue a hacer una variación impositiva? Nosotros en la Intendencia dijimos, nuestra meta es no subir los impuestos. Lo único que hicimos fue lo bajamos. Una vez bajamos la tasa general, ¿te acordás? Y no subimos ningún impuesto. Lo único que hicimos fue bajar la tasa. Y yo me siento orgulloso. Algo que era un objetivo, lo cumplimos en la Intendencia. Te vuelvo a decir, en este mundo, atarse las manos por, no quiero decir oportunismo, pero por la contienda electoral que te lleve a prometer cosas fáciles, a mí me parece, yo por lo menos me sentiría un responsable con mi pensamiento. Bien, bueno, ahí escuchamos entonces a Daniel Martínez. Y ya nos acompaña su vocero económico, el economista Juan Volcker. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. También director de Recursos Financieros en la Intendencia de Montevideo, así que también en parte, bueno, gran responsable de los números que arrojó la Intendencia, sobre todo durante el periodo también de Daniel Martínez al frente de la Intendencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué polémica, ¿no?, en torno a estos nuevos dichos de Martínez, donde, bueno, un poco la lectura, lógicamente, que se hace es, ¿está asegurando que va a haber una suba de impuestos en un próximo gobierno? No, para nada. Nuestro plan para contener el déficit fiscal, que está en un nivel que es elevado y por lo tanto tenemos que actuar sobre él, tenemos todo un plan que supone avanzar fuertemente con un crecimiento de la economía. No es por el lado del incremento de los impuestos. Además de ese incremento de la economía, obviamente que tenemos que también trabajar muy fuerte sobre los gastos, de la misma forma que también lo hemos hecho en la Intendencia de Montevideo. Es decir, es un plan que es complejo. La parte de crecimiento económico tiene crecimiento que tiene que ser con inclusión, porque para nosotros crecimiento tiene que ir de la mano de crecimiento también del salario real, es decir, de toda una serie de aspectos que derramen sobre la economía en su conjunto, no solo algunas capas. Tiene que ser una economía que sea sostenible, es decir, no podemos deteriorar nuestros activos como son, bueno, el aire, la tierra, el agua, sino eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que hacer una apuesta a la apertura al mundo. Somos un pequeño país y más vale que ahora, pero le pregunto porque sí. En una primera instancia, el propio Martínez hablaba de que es un país que ya no soporta más impuestos. Entonces, ¿hay un cambio en el discurso? No, yo creo que en realidad lo que se dio quizás a veces es la forma en que se pregunta. Nuestro plan, insisto, no supone avanzar por el lado de los impuestos. No ese es el plan. El plan es crecimiento y contención del gasto. Ahora bien, cuando le preguntan, pero ¿usted puede asegurarlo tajantemente? Creo que ahí lo que está diciendo Daniel, que es un gran planificador y que sabe que hay una serie de imponderables que no necesariamente uno puede tener control sobre todos ellos. Entonces dice, bueno, asegurarlo, a ciencia cierta, eso va a ser muy difícil, porque es muy difícil en cualquier parte de la economía. Eso no quiere decir que nosotros no estamos pensando en los impuestos, para nada. Concretamente, porque el programa del Frente Amplio hace referencia, estoy recordándolo casi de manera textual, sí. Habla de repensar el impuesto del patrimonio, de eventualmente aumentar ciertas cargas tributarias en algunos sectores de la sociedad. Se habló mucho del impuesto de la herencia. ¿Cuál es la posición de Daniel Martínez, de su equipo económico, con relación a eso? A, por ejemplo, repensar el impuesto del patrimonio, instrumentar un impuesto mayor a la herencia. Bien, es correcto, el programa del Frente Amplio lo dice. En realidad lo que nosotros tenemos pensado que se puede llegar a hacer es, por ejemplo, hablemos del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es importante en muchos países del mundo como un elemento de control de otros impuestos. Obviamente porque el patrimonio mide el stock de ganancias que uno ha acumulado hasta cierto momento y por lo tanto las diferencias de patrimonio son importantes a los efectos de ver si las rentas declaradas también son realistas o no.
En ese sentido, sí es posible decir, bueno, quizás hay espacio para fortalecer el aspecto del control, con tasas mínimas, ¿sí? Pero no como están hoy. Por ejemplo, hoy hay una serie de activos que directamente no se declaran, ¿sí? Por ejemplo, todos los que son activos que están en el exterior, por poner un caso. Ahora, entre que se declare, que no se declare para nada y que tenga una tasa sea ínfima, para nada con fines recaudatorios, pero sí con fines de control, es algo que puede ser importante. Dentro del equipo, cuando se armó y salió, bueno, la famosa foto, ¿no?, del equipo económico, asesores de Daniel Martínez, desde el PIT-CNT se criticó la no presencia de ningún gremialista o sindicalista, no representando de repente a ningún sindicato, pero un representante de los trabajadores. ¿Por qué no? ¿Les parece que es necesario? ¿No hay nadie? Bueno, representante de los trabajadores, ahora estamos armando vocerías en cuanto al entorno de Daniel Martínez, que es la campaña que estamos visualizando. Quizás también hubo algunas voces del lado de, bueno, ¿cuáles son los sectores? Si están todos los sectores exactamente reflejados o no. Nosotros estamos en permanente contacto con áreas del Frente Amplio, en particular con lo que se llama el Comité de Economía del Frente Amplio, el E-Comité. Tenemos siempre diálogo, con lo cual nosotros estamos siempre incorporando esa información de la fuerza política y la estamos manejando constantemente. Pero teniendo en cuenta, ¿no?, el tema de los consejos de salarios, la seguridad social, ¿no?, de repente no era importante la presencia o el perfil de una persona representante de los trabajadores? No representante de los trabajadores, lo que sí precisamos es personas que sean expertas en el tema, y tenemos en el equipo una serie de personas que saben mucho del tema, han estado analizando cuáles son algunos temas que se pueden llegar a mejorar de los consejos salarios, por ejemplo, pero nuestra fuerza política ha tenido una defensa importante de lo que ha sido el rol de los consejos salarios en el incremento de 61% que tuvieron los salarios en términos reales entre 2004 y 2018. Es decir, que es un tema que es importante. No quiere decir que no haya que tener algunos ajustes como todas las cosas, ¿no? Bien. Estamos, bueno, prácticamente en un 5% de déficit anual del Producto Bruto Interno. Hay dos caminos, o el aumento de impuestos o la reducción de los gastos. En la reducción de gastos, Martínez planteó algunas reducciones concretas que se refieren, por ejemplo, a cómo funciona el Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que no son solo dos, son tres en realidad, y nosotros vamos poniéndole foco a la tercera. La tercera es el crecimiento de la economía. El déficit fiscal se compone obviamente de dos magnitudes, de los ingresos y los egresos. Los ingresos, que es la recaudación, está muy ligado al nivel de actividad económica. Un país que tiene mayor nivel de actividad económica también tiene mayor nivel de recaudación. Por lo tanto, nuestra apuesta, y tenemos una agenda muy potente en términos de crecimiento, que yo estaba comentando hace un rato. Después, eso no quiere decir que todo pase por ahí. Tenemos que trabajar fuertemente también sobre los gastos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, atacar el tema de la seguridad social. La seguridad social es un tema que es fundamental, todo lo que hemos avanzado en materia de protección social, que tenemos un nivel muy, muy importante comparado con lo que es Latinoamérica, pero tenemos que mirar para adelante porque hay desafíos demográficos, por ejemplo, desafíos en el cambio de la forma del trabajo. Porque ¿Qué estarían dispuestos a hacer en materia de seguridad social? En seguridad social, lo que nosotros vamos a hacer, si tenemos la oportunidad de ser gobierno, es, en primer lugar, generar una agencia, que en realidad va a ser rápidamente, porque vamos a tener que tener mucha información de buena calidad para dar una discusión. Si uno no tiene buena información, las discusiones se empiezan a trancar en posiciones más bien políticas. Eso es número uno. Número dos, generar con esa información y con todo un lineamiento que nosotros ya tenemos metodológicamente pensado, es lo que se llama un diálogo social, de hacerlo el primer año, no solo con actores políticos, sino con los actores sociales que están en el día a día, es decir, los empresarios, los trabajadores y fuerzas de la sociedad civil. Pero eso es como una discusión. Sí, pero la discusión, no es una discusión para discutir, es una discusión para sentar las bases con claridad de cuáles son los cambios que tenemos que hacer ya en un segundo año de... Con consenso político, como base. Político y social, porque acá no es solo el poder político, sino que esto derrama sobre todo la sociedad, es un impacto muy importante, hay que ser muy cuidadoso. Acá hay temas de equidad intergeneracional, o sea, puede ser que, digamos, bueno, nosotros tenemos buenas jubilaciones y después el futuro que verá, no, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que respetar los diferentes pilares. Nosotros hay tres pilares, ¿no? El no contributivo, el contributivo y el de aportación de las AFAP. Eso pensamos que hay que mantenerlo, o sea, no es solo discutir. ¿Pero van a reducir el tamaño del Estado de alguna forma, el peso del Estado? Bueno, para terminar la idea de seguridad social, esto no es reducir los costos de la seguridad social, pero sí es ponerle
un límite y tener idea para dónde vamos a ir. No podemos hacer que tengamos un crecimiento que después sea inmanejable. Eso de la seguridad social, ¿por qué? Porque esencialmente es un tercio de los gastos. Después tenemos otras áreas de gastos que nosotros tenemos una experiencia muy fuerte en lo que es la Intendencia de Montevideo. Ahí la gestión no es mágica, ¿sí? Pasa primero por una planificación muy clara, cuáles son las prioridades, no todo es prioritario. Tenemos que hacer, hay algunas prioridades que ya están definidas, por ejemplo, en materia de promoción del empleo y de crecimiento, en materia de seguridad, en materia de educación, pero hay otros temas que van a tener que tener un segundo nivel. Cuando uno hace eso, empieza a mirar cuáles son las políticas, los programas que hay que hacer. Lo que se llama presupuesto por resultado, presupuesto por programa. ¿Qué quiere decir esto? Que la plata ya no son bolsones, sino que las platas están puestas en bolsitas que se llaman proyectos con nombre y apellido, con cronograma, con objetivos, con un presupuesto, con hitos a seguir. Y ahí lo que hacemos es formamos comisiones de seguimiento que se llama comité de dirección. Esto es una metodología que viene al lado de las empresas, pero ya la hemos aplicado con éxito a la administración pública, que lo que permite es tener un control de cerca y asegurar que los fondos, número uno, vayan a los destinos que uno quiere, es decir, que generen resultado y no se queden en algo intermedio, que al final solo es costo, número uno. Y número dos, bajar esos costos, porque uno analiza muchas alternativas, elige la mejor y está permanentemente monitoreando y rebalanceando. Quería consultarle, en realidad, dos cosas casi que como ping-pong. ¿El objetivo, se pone un objetivo para bajar el déficit fiscal? Y bueno, sí, claramente. ¿Pero de cuánto? Bueno, los cálculos que estamos visualizando, esto obviamente siempre depende de la coyuntura, hoy estamos en 4,9. Ese 4,9 tiene un 0,8 que no es para la audiencia, pero corresponde a lo que es el déficit del Banco Central. En muchos países del mundo eso no entra en la cuenta y hay justificación por qué no debería entrar también en Uruguay. Si quedamos con ese 4,1, que es lo que puede generar endeudamiento, ese 4,1 debería estar bajando básicamente a 2 puntos porcentuales, ¿sí? Con lo cual, ese es el objetivo que nosotros nos trazamos. Tenemos 5 años para acometerlo. No pensamos en políticas de shock. ¿Por qué? Porque si uno piensa en una política de shock, piensa en una recesión. Aunque uno sea por el lado del gasto. Esto es como una locomotora. Si uno le agarra y le pone el freno de mano, la locomotora se tranca. Si tenemos recesión, va a ser más difícil todavía avanzar con el déficit fiscal. Quiero consultarle, hablando de algunos dichos. En las últimas horas, una polémica bárbara, por algún mensaje que vía Twitter lanzó Ernesto Talvi acerca de cómo se mide el desempleo y si se toma o no en cuenta las personas que ingresaron al Estado y cómo eso impacta en el índice de desempleo. ¿Qué comentario le merece esa apreciación de Talvi? La verdad me llama mucho la atención, ¿no? Yo recuerdo Talvi cuando él era un economista, líder de Ceres, y yo me acuerdo de haber ido hace muchos años, cuando era muy joven, a alguna de sus charlas y como es una solvencia muy técnica. Ahora, empezar a cuestionar una estadística que se viene formulando así en el Uruguay desde hace muchísimos años, que se formula así en todo el mundo, está proponiendo cambiar la estadística, está diciendo que cuando hay ingresos a la función pública, eso tendrían que ser considerados desempleados. La verdad es que yo no lo entiendo. Acá tenemos el tuit de Ernesto Talvi, al que se refería Nicolás. La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el Frente Amplio en 2005 y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el Frente Amplio agregó 70.000 empleos públicos. Usted dice que técnicamente esto es un disparate. Es un disparate, pero no solo técnicamente es un disparate, sino que políticamente lo que él está diciendo es 70.000 personas. De esas 70.000 personas, que en realidad nuestros cálculos son 65.000, de esas 65.000 personas que efectivamente entraron, 60.000, ¿dónde entraron? Entraron en educación, en seguridad y en salud. Entonces, si el presidenciable Talvi lo que está diciendo es que tenemos que mejorar la seguridad, pero reduciendo la cantidad de personas, la educación, pero con menos, la verdad que no se entiende. ¿Pero no cree que en algo hay que hacer un recorte del aparato del Estado? Porque él, de hecho, se refirió el propio Martínez a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de las empresas públicas, por ejemplo, de los directores que integran las empresas públicas. Sin duda que hay que hacer recortes. Los recortes es en el Estado, hay que hacerlos todos los días. Esto, créanme, es así. No hay lugar donde uno mire y diga, esto está perfecto y no puede tener una mejora. Siempre tiene una mejora. Pasa en las mejores empresas del mundo. Imaginemos a Google, Apple. Ellos nos dicen, ya está todo bien. Obviamente, siempre hay que hacer mejor. Eso sin duda. Ahora, no pasa por decir, entonces vamos a sacar 6.000 funcionarios por año de aquí a 5 años. Eso no funciona, no es real. O sea, no es directamente no es viable. Alguien que está, desde el punto de vista de la gestión,
Nosotros en la Intendencia de Montevideo pusimos una regla fuerte, etcétera, y bajamos 100 funcionarios de 8.300. En un año, o sea, en un año, que fue el año 2016, teníamos 8.300, pasamos a 8.200. Y eso fue un trabajo feroz, créanme, que la verdad, todas las áreas, cuando alguien pide reponer a una persona, imaginemos que pide reponer un maestro, una maestra que egresó. ¿Qué es lo que plantea Talvi? No se va a reponer esa maestra. Dicen que no se van a tocar esas 3 áreas fundamentales, pero cuando uno hace los cálculos, hay 26.000 egresos por año en todo el Estado. De esos 26.000, hay 13.000 que corresponden a estas áreas prioritarias que dicen que no se van a tocar. Seguridad, salud, educación. Es decir, que si sacamos eso, ya quedan 13.000. Si sacamos además gobiernos departamentales, quedan solo 10.000. Si sacamos la defensa, que ellos no quisieron hacer el cambio que el Frente Amplio propuso de los mandos, entonces ya quedamos en 7.000. Por lo tanto, decir que van a bajar, no reponer 6.000 de 7.000, es decir, no vamos a reponer nada, eso es inviable. Algo que de repente parece no ser tan urgente, pero estamos inmersos y no nos dimos cuenta, el desempleo tecnológico. ¿Tienen planteos? ¿Piensan hacer algo? Porque esto es algo que está tocando absolutamente a todos. La tecnología sustituyendo la mano de obra del ser humano. Fíjate, en Estados Unidos el 2%, solo el 2% vive de la agricultura y dan de comer al 98%. Pregunto, ¿esto es algo que ya está? Sin duda. Y solo va a empeorar. No, sin duda. ¿Cómo se plantean ante el trabajo del futuro y, de hecho, el desempleo tecnológico? Sin duda que es un tema que es central y ya está hoy. No es algo que se viene, es algo que ya está, que viene pasando hace años. Quizás lo que pasa es que pensamos que se puede acelerar al futuro. Ahí lo que nosotros pensamos es dos temas. En primer lugar, apostar a la positiva, apostar al crecimiento a los sectores dinámicos. Tenemos 10 sectores identificados con alto potencial, obviamente que están las tecnologías de la información como uno de ellos, pero hay muchos más, agregación de valor en temas de alimentos, en turismo, biotecnología, biorefinería, etc. Pero la otra parte es, nosotros tenemos un plan de formación y capacitación para la transición justa, que son 80.000 capacitaciones que se van a realizar por año. ¿Para qué? No solo para ser reactivo, es decir, aquella persona que quedó desempleada por la tecnología la vamos a recapacitar rápidamente para que se pueda insertar en alguno de los sectores más dinámicos, sino ser proactivo. Vamos a salir a la cancha a ganar. Es decir, si hoy ya sabemos cuáles son los sectores que son más pasibles de ser desplazados por la automatización, avancemos, capacitemos, prevengamos, juguemos el anticipo. También, bueno, nos quedó el tema de las pequeñas y medianas empresas, que es muy importante porque la enorme mayoría de las empresas en nuestro país refieren a las pymes. Hay medidas que anunció Martínez que podría llegar a realizar, a plasmar, de alcanzar el gobierno, pero después me quedo también con una pregunta a propósito del superávit de la Intendencia. ¿Cuánto influyó, ya para ir redondeando, el tema del cobro de multas, ¿no? Es una muy buena pregunta porque yo creo que se van generando mitos que son irreales. Para poner un número, la Intendencia de Montevideo tenía un déficit acumulado de 23% sobre ingresos cuando tomamos la administración en el año 2015. Eso es básicamente una idea de cuán bien o cuán mal estaba. Pero más allá del número absoluto, que 23% capaz que no nos dice nada, ¿cuánto bajamos ese déficit acumulado con los resultados generados? De 23 a 9% en esos 3 años, ¿tá? De 2015 hasta el 2018. Esa reducción, que son 14 puntos porcentuales en términos de ingresos, hay que compararlas con ¿qué? Con el incremento de las multas. Que hubo un incremento de multas, de recaudación por multas, que su objetivo es otro, pero hubo un incremento igual. Pasamos de 2,6% de los ingresos a 3,6% de los ingresos. Aumentamos un 1% de los ingresos esa recaudación. Si ese 1% lo comparamos contra los 14 puntos, vemos que por ahí no pasó. ¿Por dónde pasó? Trabajamos muy fuertemente en la contención del gasto. Tuvimos incrementos de la recaudación, no fueron tan grandes como esa nota que salió en algún diario de prensa, esa está mal, pero tuvimos un 6% acumulado en 3 años de crecimiento de la recaudación y lo que hicimos fue contener los gastos, sobre todo gastos de remuneración. Las remuneraciones sobre ingresos en la Intendencia pasaron de 49% que estaban en el 2015 a tener un 46% en el 2008. Eso es trabajo duro y real, no son promesas. Bueno, Juan Volcker, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya en otra instancia, un poco más adelante, seguiremos ahondando y profundizando en alguna de estas medidas que viene planteando entonces el candidato Martínez. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir.